Buenos días a todos. Bienvenidos a esta actividad académica que tenemos la mañana de hoy, junto con la Clínica Fénix Salud. La actividad corresponde a un ciclo de conferencias que vamos a tener para hablar de todo lo que tiene que ver con los distintos tratamientos del dolor. Mi nombre es Farar Veláez, yo soy gerente de mercadeo de Grupo Leti y para Grupo Leti es un honor siempre estar de la mano con la academia y más en estos momentos donde todos nuestros médicos lo necesitan. En la mañana de hoy vamos a tener como moderador a el expresidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía de la Mano, expresidente de la Sociedad Venezolana de Ortopedia y Traumatología y exvicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología. Con ustedes, el micrófono es suyo, doctor. Buenos días. Bueno, mi nombre es Ramiro Morales, que se le olvidó a ella decir el nombre. En nombre del grupo Leti y del grupo de Ortopedia y Traumatología y de Medicina Física y Rehabilitación del Centro Clínico Fénix Salud y del programa MED Expert, Medicina, Educación y Desafío, queremos agradecerle al Laboratorio Leti por permitirnos utilizar sus instalaciones para comenzar este simposio. Vamos a comenzar el mismo con el doctor Marcos Saavedra, el que nos va a hablar. Un segundo que tenemos un problema con el audio. Disculpen, por favor, un segundo. Continúe, doctor. Disculpe. Vamos a comenzar este ciclo de este simposio con el doctor Marcos Saavedra. El doctor Marcos Saavedra es cirujano especialista en cirugía ortopédica y traumatología y especialista en cirugía de la mano y cirugía reconstructiva del miembro superior. El doctor Saavedra nos va a hablar sobre el manejo médico de las patologías más frecuentes en miembro superior, codo, muñeca y mano. Con ustedes, el doctor Marcos Saavedra. Agradeciendo al Grupo Leti por la oportunidad que nos brinda para dictar o empezar este ciclo de conferencias que en 3 oportunidades, hoy es la primera. Esta mañana de hoy, el manejo médico de las patologías más frecuentes en miembro superior y está clasificado de acuerdo a la epidemiología y a los motivos de consulta más frecuentes que nos llegan a todas las unidades de traumatología, reumatología, fisiatría, clínicas del dolor y de rehabilitación en las unidades que conforman las clínicas que nosotros estamos representando. En los segmentos más frecuentes que vamos a mencionar en esta conferencia está la epicondilitis, la epitrocleitis, la bursitis olecraniana, el trauma severo en codo, la artritis o artropatía inflamatoria del codo y las neuropatías compresivas. Cuando pasamos a muñecas, hablamos de los esguinces, la tendinovitis, entre ellas la más frecuente es la de Kervan, los quistes artrosinoviales, los traumas severos, que también son muy frecuentes, la tendinitis o tendinopatía y la artropatía reumática, que son motivos frecuentes de consulta en ciertos y determinados grupos etarios. En la mano, obviamente, la neuropatía compresiva del mediano o síndrome del túnel del carpo, la tendinitis flexora, la rizoartrosis, que también aquejan a un grupo importante de la población, principalmente femenina, la sinovitis postraumática, las tendinitis extensoras, la
capsulitis postraumática o inflamatoria, los traumas severos y las artropatías reumáticas de la mano. Es importante en este caso, para cualquier clínico en general, puntualizar en cuanto a las características del dolor, la semiología, ¿ok? El inicio, o si hay un trauma desencadenante, o si la aparición es súbita o subaguda, los síntomas que concomitan a la clínica, como aumento de dolor, deformidad, la parte de quimo, si presenta hematoma, tumefacción, o hay disestesia, trastornos parestésicos del miembro, y las limitaciones funcionales que ellos acarrean. Es importante para poder determinar el método de acción, saber las paraclínicos que nos pueden ayudar a definir en qué entidad objetivamente nos encontramos. Las proyecciones apilateral, radiológicas, oblicuas o axiales de determinado caso. Estudios ecográficos que en incipientes tipo de tumoraciones o quistes que nos pudieran estar dando una patología dolorosa que aún el paciente no nota, nos podrían ayudar junto con la tomografía o una resonancia bien indicada a esclarecer la entidad nosológica que nos está siendo responsable de la causa del dolor que vamos a tratar. Otros, por ejemplo, la electromiografía en los casos de disestesias, dolor y limitación funcionales de miembro superior, nos van a aclarar los puntos donde podemos tener alteraciones funcionales o electrofisiológicas en la conducción neurológica, que también son muy frecuentes en patología de miembro superior. La parte inflamatoria debemos aclararla con perfiles hematológicos como hematología BCG y proteína C reactiva cuantificada, o si estamos en grupos etarios en los cuales aqueja la patología reumática, pedir un perfil reumático completo para discernir si la paciente o el paciente estamos en presencia de un cuadro reumatológico. Si tenemos algún índice de sospecha de que el dolor está asociado a un proceso de flebosis, de inflamación, donde hay un agente etiológico, también determinamos a través del cultivo e individualizando el paciente antibiogramas respectivos para determinar qué más podemos hacer para esclarecer el diagnóstico. Entonces, en fase aguda o subaguda, nos valemos para el manejo del dolor inicial los bloqueos analgésicos que pueden ser con bupi o lidocaína, la procaína al 1 o al 2%, o el pulso inicial, un choque de entrada con lidocaína y triamcinolona determinado por la clínica del paciente y la nosografía a la cual nos orienta ese pesquisaje y diagnóstico inicial. También nos podemos valer de los antiinflamatorios de depósito, el complejo de lidocaína B1, de vitamina B, ¿verdad? B1, B6, B12, o aunado con lidocaína, intramusculares para efectos locales menos dolorosos, y aunado en aquellos casos donde hay trastornos disestésicos, parestésicos que nos comprometan la parte neuropática, el uso de pregabalina, bien indicado como parte de un esquema de manejo del dolor multifocal. En los casos de epicondilitis o epitrocleitis, que son aquellos que aquejan muy frecuentemente a los deportistas, o aquellas entidades donde el paciente hace pronosipinación contra estrés, como los agentes que trabajan en salubridad o los que desatornillan y atornillan. Podemos usar o valernos de ortesis como las epicondileras, que nos van a favorecer desde el punto de vista biomecánico a que descargue la fuerza o los vectores de fuerza y dejen de reposo el grupo de inserción en el codo, y prácticamente nos van a ayudar a aliviar el esfuerzo que el paciente va a tener que hacer. En el caso de las neuropatías compresivas no podemos usar medios físicos, pero ya eso es
del fisiatra y su grupo de coadyuvantes, quienes van a utilizar la electroterapia. En las bursitis olecranianas, en los traumas severos o en las artropatías inflamatorias nos podemos ayudar de férulas que nos van a mantener la articulación en reposo y van a conferir un alivio adicionado al manejo del dolor desde el punto de vista farmacológico y fisiátrico. En cuanto a las neuropatías compresivas del nervio cubital en este segmento como es el codo, podemos hacer lo que llaman la neurodinamia, que también es potestad del grupo de fisiatras y fisioterapeutas que nos van a acompañar. En cuanto al seguimiento, podemos utilizar fármacos potentes antiinflamatorios de acción rápida, como la ketorolaco sublingual, cada 8 horas en pulsos por 3 días. Si vemos una inflamación notoria, podemos valernos del uso de dexametasona intramuscular, 16 estadios, 8 cada 12, dependiendo del grado de severidad, durante 3 días. Y podemos coadyuvarnos con analgesia transdérmica en parches, lidocaína al 4 al 5%, o los parches de capsaicina que están volviendo al mercado venezolano, o hay parches también en el comercio de ketoprofeno que se pueden utilizar de 7 a 10 días. Los AINES tópicos como terapia multimodal en gel que se aplican combinado con la analgesia transdérmica, el gel en cada 4 horas durante el día y en la noche se deja la analgesia transdérmica. Se pudieron usar los AINES mantenimiento a partir del tercer día, completando un pulso de 5 a 7 días para que el paciente en una dosis única, o por ejemplo el diclofenac potásico de 150, nos puede ayudar a disminuir ese cuadro inflamatorio postraumático o severo que puede tener el paciente. Otras medidas que ya competen al equipo multifactorial, la crioterapia o las ondas de choque, láser de alta intensidad u ozonoterapia, que son recursos que nuestras unidades cuentan dirigidos por el fisiatra para brindar la mejoría a estos cuadros en la fase aguda, subaguda y persistente. En cuanto a la muñeca, también podemos verlo en aquellos 15 o traumatismos leves o moderados de bloqueos anestésicos en la fase inicial, el uso de la dexametasona, las inmovilizaciones obviamente de 10 a 14 días en casos moderados y posteriormente se maneja en conjunto con medicina física y rehabilitación, de los cuales disponen de las nuevas alternativas como las ondas de choque radiales o focales individualizando la lesión, el láser de alta intensidad o la ozonoterapia. También tenemos, dependiendo del nivel de tolerancia al dolor, los AINES vía intramuscular o la nueva tendencia a usar vía sublingual como elementos de choque rápido, en vía oral cada 8 por 3 días, y posteriormente proseguir con diclofenac de 150 una vez al día por 7 días adicionales hasta completar. En casos puntuales como la tendinitis extensora o la tenosinovitis de Decker-Vein, nos valemos, como ya dije, de los bloqueos. La dexametasona, si el caso es muy limitante, los AINES sublinguales y las otras medidas en conjunto con medicina física y rehabilitación. En casos muy discapacitantes le colocamos un brace antebraquio palmar o antebraquio digital con inclusión del pulgar en el caso del Decker-Vein, y nos podemos ayudar con los parches transdérmicos y los AINES tópicos, como le dije, en la terapia multimodal. Unos en el día, que serían los tópicos, y en la noche el paciente descansa con un parche de capsaicina, lidocaína o ketoprofeno nocturno. En cuanto a la fase aguda, aquellos quistes artrosinoviales que no han sido determinados inmediatamente, pero se sospecha por examen físico, el paciente se puede inmovilizar, ya que en las fases iniciales todos los quistes artrosinoviales van a doler, van a ser el motivo que lleva al paciente a la consulta, los inmovilizamos, le podemos poner los pulsos sublinguales o intramuscular si el caso es muy doloroso, o los AINES transdérmicos con los tópicos en gel para hacer la terapia multimodal. Sabemos que si el quiste artrosinovial no desaparece y su conducta definitiva va a ser quirúrgica, pero brindamos la oportunidad de que el paciente tenga calidad de vida al inmovilizarlo y hacer esta terapia farmacológica.
Pasamos a un grupo de enfermedades que es la artropatía reumática de cualquier etiología en cuanto a el manejo inicial hasta que determinemos cuál de los tipos de reumatismo pudiera estar aquejando al paciente desde la artritis juvenil, pasando por la famosa artritis reumatoidea o lupus u otro tipo de enfermedades del colágeno. Tenemos que, como les dije, hacer un buen perfil, pero el manejo inicial va a ser inmovilizando el miembro afectado, las lesiones. ¿Por qué? Porque por lo menos en la artropatía reumática existen deformidades secuelares que se contrarrestan con el uso de inmovilizaciones para evitar que se estructuren aquellas deformidades que son limitantes para el paciente. Entonces se diseña en conjunto con terapia ocupacional unas ortesis que nos van a evitar esas inmovilizaciones que se pueden estructurar, ese tipo de enfermedades en ráfaga o cuellos de cisne o deformidades de Boutonniere, las prevenimos con el uso de ortesis y férulas especiales diseñadas en conjunto con terapia ocupacional y terapistas especializados en manos. Podemos transitar por los AINES sublinguales o vía intramuscular, dependiendo de la severidad del dolor con el cual el paciente acude a la consulta, y el uso de diclazón por lo menos 7 días adicionales para disminuir el efecto de la inflamación y la discapacidad que confiere al paciente el dolor. Podemos usar betametasona, dexametasona intramuscular u otras medidas que el conjunto o el manejo multifactorial de otras especialidades pueden concurrir y darnos la facilidad de las ondas de choque, el láser de alta intensidad o el actual uso de ozonoterapia coadyuvante. Tenemos todo un manejo multidisciplinario donde vamos de la mano del reumatólogo, del fisiatra, de un terapista físico y terapia ocupacional, quienes van a hacer el trípode en el cual nuestro paciente va a recibir más beneficios en cuanto a su reintegro a la actividad funcional una vez que le brindemos todas las opciones, que pueden ser de manejo médico o a la final, si hay algo estructurado o deformante, podemos ayudarlo con una cirugía. En cuanto a las patologías que nos aquejan a la mano, puntualmente como tendinitis flexora, aquellos dedos en gatillo, o tenosinovitis estenosante, tendinitis extensora, sinovitis postraumática, también tenemos esos mismos tipos de recursos que nos pueden ayudar en una u otra oportunidad, individualizando bien el caso con inmovilizaciones, ortesis, bloqueos analgésicos en el caso de pacientes de baja tolerancia al dolor, o los AINES sublinguales y otras medidas que nos dan las otras especialidades con las cuales nos vamos a apoyar. Las hemos nombrado anteriormente y son de amplia utilidad y uso actualmente en el bosqueo. En cuanto al uso de la conducta médica en el túnel del carpo y en las artrosis, que son muy frecuentes en la tercera, cuarta etapa de la vida, decenio de la vida o en adelante, tenemos para el túnel carpiano, inmovilizaciones antebraquiopalmares, digitales, con exclusión del pulgar, dependiendo del compromiso severo o no, el uso de antiinflamatorios de depósito, el complejo de vitamina B1, B6 y B12, que son antineuríticos, y el uso de las pregabalinas, bien indicadas en un tratamiento ayudado en estadios iniciales por terapia de la mano, fisiatría y terapia ocupacional, además de los otros recursos con los cuales contamos actualmente, los tópicos o los parches nocturnos. Y para la risartrosis tenemos otras medidas como ácido hialurónico intraarticular y las inmovilizaciones específicas como la espica para el pulgar que vemos allí nos ayuda a disminuir la inflamación y a evitar que progresen o se estructuran las deformidades que conllevan la artrosis de la base del pulgar. Como les dije, todo esto manejo multidisciplinario por cirugía de la mano, terapia ocupacional, un buen fisiatra y los terapeutas físicos que nos pueden trabajar en la parte del nervio con neurodinamia específica para el mediano y otras medidas que ellos a bien saben indicar. En el trauma severo, además de inmovilizar al paciente con férulas adecuadas para el dedo o dígito lesionado, podemos usar bloqueos analgésicos, la dexametasona o la betametasona, y los AINES vía sublinguales o intramusculares que nos van a dar
una mejoría inmediata y nos vamos a mantener con un tratamiento sostenido de 7 a 10 días con, por ejemplo, un diclofenac de 150 órdenes diarias después de la comida por 7 días adicionales. Esto es todo por su atención. Muchísimas gracias. Quiero recordarle a todos los participantes que cualquier pregunta que tengan que habían hacer, que lo hagan a través del chat y al final le responderemos en la sesión de preguntas y respuestas con los conferencistas. El siguiente conferencista es el doctor Ángel Núñez. El doctor Ángel Núñez es médico fisiatra egresado de la Escuela de Fisiatría del Pérez Carreño, más que todo el Centro Perteneciente al Seguro Social. Actualmente es el coordinador de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Centro Clínico Fénix Salud y también es especialista en ondas de choque, certificado por la Asociación Internacional de Ondas de Choque. El doctor Ángel Núñez nos va a hablar sobre el manejo fisiátrico de la fascitis plantar y la epicondilitis con medios físicos de última generación y su interacción farmacológica con ondas de choque. Con ustedes, el doctor Ángel. ¿Y la cámara? Muy buenos días. En primer lugar, quiero dar gracias a Leti por la invitación y también un honor para mí compartir con estos grandes colegas de la traumatología, quienes, bueno, son parte fundamental del diagnóstico inicial de este tipo de patologías, como es la epicondilitis, como es el trastorno de la fascia plantar o la fascitis plantar, como bien lo conocemos, quienes realmente evalúan al paciente de entrada y ahí sí creo que se escucha. Bueno, decía que para mí es un honor la invitación con Leti y además de esto también contar con estos colegas de la traumatología, quienes siempre son fundamentales en el diagnóstico inicial de patologías musculoesqueléticas y quienes garantizan que el paciente entre a un protocolo de rehabilitación prácticamente con un diagnóstico concreto y nosotros poder entonces tener un diagnóstico funcional y derivarlo a la terapia que sea efectiva para que podamos entonces tratar de una manera eficaz. ¿Okay? Cuando hablamos de una fasciopatía plantar, estamos hablando de que es una alteración que prácticamente a nivel mundial corresponde al 10% de la población. Es un dolor característico que es en la planta del pie y que obviamente va a generar bastante disfunción, alteración de la marcha y sobre todo dolor. Este diagnóstico en la mayoría de los casos es netamente clínico, pero sí tenemos que contar con alternativas diagnósticas de imagen como es la ecografía, radiografía, en algunos casos resonancia magnética cuando el dolor se cronifica y no vemos ningún tipo de resultado con las terapias complementarias. Hay que buscar siempre diagnósticos diferenciales. Recordemos que podemos tener alteraciones dependiendo de lo que lo esté causando, porque el paciente puede tener alteraciones traumáticas, pero también tenemos alteraciones que se generan por el mal uso del calzado, la mala pisada, alteraciones en la marcha, y eso obviamente corresponde a que tengamos que hacer un diagnóstico concreto y poder brindar este tipo de tratamientos que bien, si sabemos, deben ir en escalafón desde tratar con analgésicos comunes y posteriormente comenzar con el tratamiento de rehabilitación. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de epicondilitis o
o bien conocido como el codo de tenista, es un proceso degenerativo tendinoso que afecta predominantemente al extensor radial del carpo, y esto genera también dolor específico, exquisito, en la zona del epicóndilo, en la inserción de la epicondilia lateral, que genera alteraciones de la función del codo y que obviamente saca de la actividad cotidiana, en este caso, a las personas que son atletas de bajo, mediano y alto rendimiento, y también a las personas prácticamente que tienen un patrón laboral diario, cotidiano, y que tengan que utilizar su extremidad superior. Dentro de los paraclínicos que necesitamos para poder tener diagnóstico, tenemos que tomar en consideración que, al igual que la fasciopatía, este es un diagnóstico netamente médico. Tenemos que evaluar muy bien el paciente, la condición funcional, evaluar cómo está el dolor a nivel de la digitopresión y poder estadificar en la escala análoga del dolor desde que inicia el paciente, durante el tratamiento y posterior al tratamiento. Pero nos podemos ayudar claramente con estudios radiográficos, resonancia magnética y ecografía. El tratamiento, como bien lo dije anteriormente, es un escalafón donde vamos a trabajar con antiinflamatorios no esteroideos o los populares AINES, y podemos pasar a tratamientos complementarios, que ya vamos a hablar de una pregunta que es clara y seguramente se la están haciendo: ¿cuándo utilizamos AINES durante el uso de ondas de choque y cuándo no utilizamos AINES durante el protocolo de ondas de choque? Cada día encontramos evidencia científica que nos ayuda a entender qué podemos utilizar dentro de los medios físicos. Cuando hablamos medios físicos, son todos los elementos que utilizamos en rehabilitación para poder tener contacto directo o indirecto con el tejido y generar un efecto mecánico, térmico, etcétera. Y esto brindando un beneficio a la hora de mejorar la condición estructural y del dolor. Por otro lado, es importante cómo podemos manejar un protocolo de rehabilitación. Hay que tomar en cuenta que quien se encarga del protocolo de la terapéutica física es el fisioterapeuta, quien siempre vamos a ir de la mano y trabajando en equipo para poder brindarle al paciente la mejor terapia posible en el menor tiempo posible para que vuelva a sus actividades cotidianas. En este caso, recordemos sí que la evolución de la fisioterapia en estos tiempos ha cambiado mucho, porque cada día se utilizan o se han dejado de utilizar algunos medios físicos para poder entrar en lo que ahora conocemos como la terapia manual. Sin embargo, hay protocolos que están prácticamente ya escritos y que siempre o que nunca van a pasar de moda en lo que es el tratamiento convencional de una patología musculoesquelética. Entonces siempre podemos comenzar con medios físicos como lo que es el TENS. Esto puede estar acompañado de tratamiento térmico como calor o frío en el caso de la crioterapia, y empezar de una vez con el ejercicio terapéutico. Recordemos que si estamos tratando atletas de alto rendimiento o personas que realizan ejercicio cotidianamente, la idea no es sacarlo de su actividad física, sino disminuir las cargas para que estos pacientes puedan entonces nunca, o por lo menos no perder la capacidad funcional del músculo, y puedan retornar a su actividad lo más rápido posible. ¿Okay? Dentro de los ejercicios terapéuticos podemos trabajar inicialmente con ejercicios isométricos. Recordemos que el ejercicio isométrico es simplemente una contracción sin la movilización de la extremidad. Esto va a favorecer a que el paciente pueda mantener la fuerza muscular siempre y cuando el paciente se mantenga en una escala análoga del dolor entre 4 y 5 puntos. Esto es una precesión fisioterapéutica, y posterior del tratamiento que vamos a utilizar, en este caso con tecnología avanzada, vamos a trabajar con el metabolismo fisiológico. Dependiendo del metabolismo fisiológico del tendón, podemos empezar ya ejercicios isotónicos, que en este caso, si hay una contracción muscular basado en un movimiento de la articulación o de la cadena cinética. En el caso de los deportistas de alto rendimiento, hay que realizar un trabajo de reeducación de la fascia plantar, en el caso de la fascitis plantar, y trabajos pliométricos, es decir, movimiento y que facilite que haya una regeneración progresiva trabajando los músculos intrínsecos del pie.
El tratamiento farmacológico, como bien lo dije anteriormente, antes de utilizar la onda de choque, debería tratarse con AINES inicialmente, pero también tenemos otras alternativas. Recordemos que los que hacemos medicina regenerativa podemos valernos del uso de la procaína en la terapia neural, se puede utilizar plasma rico en plaquetas, ozonoterapia, que sí dan muy buenos resultados, pero recordemos que la gran mayoría de las personas no son muy amigos de las agujas y por eso tenemos que brindar otro tipo de alternativa que no involucre un efecto traumático a la hora de colocar un tratamiento inyectable. En el caso de la epicondilitis, a nivel del mecanismo o del trabajo fisioterapéutico, tenemos que tener un buen control y manejo del dolor, en este caso con medios físicos directamente en la zona del dolor. Yo siempre recomiendo, y creo que parte de mis colegas recomiendan que el uso del calor sea siempre para una relajación muscular y el uso de la crioterapia sí se puede utilizar directamente en la zona articular. Recordemos que el calor lo que me va a generar es una vasodilatación, permite que haya mayor flujo sanguíneo en esta zona y por ende llevar la cantidad de oxígeno que necesitamos para la regeneración y la reparación. Entonces, podemos utilizar también el TENS, que es corriente transcutánea, y también empezar con el proceso de ejercicio desde lo isométrico a lo isotónico y las capacidades funcionales, que esto lo hace el terapeuta ocupacional. Ahora bien, vamos a entrar en lo que nos lleva a esta conferencia, que es el uso de ondas de choque. La onda de choque, simple y llanamente, es un efecto acústico transitorio que va directamente o direccionado a un tejido. ¿Con qué función? Bueno, generar un proceso analgésico basado en la respuesta del todo o nada y también en lo que vendría siendo la teoría de la compuerta a nivel fisiológico del dolor, pero también ayuda a que se genere una alteración fisiológica dentro del tejido que promueva una regeneración un poco más rápida, sobre todo cuando estas lesiones están cronificadas o tenemos que dar un manejo mayor para mayor regeneración. Recordemos que las ondas de choque pueden ser tanto focales como radiales. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente la onda de presión en la focal es mucho mayor. Estamos hablando de aproximadamente en una medida de presión de 150 megapascal. Y en el caso de la onda radial tenemos una onda de presión de aproximadamente 10 megapascal. Esa es la diferencia que sí tenemos que tomar en consideración, porque esto depende del equipo que tengamos, que sea de marcas reconocidas y que tengan aval por la Sociedad Internacional de Ondas de Choque. En el caso de la fasciopatía, recordemos siempre que se debe utilizar un gel conductor, el cual no tenga burbujas. ¿Por qué? Porque la onda de choque tiende a, cuando tenemos un gel que no es el correcto, a dispersar la onda y no llegamos al lugar que realmente queremos regenerar. Otra cosa que es importante, esto dependiendo de cada especialista, yo en lo particular no lo recomiendo, es el uso de anestésicos locales para poder aplicar la onda de choque, porque recordemos que esta onda de choque tenemos que tener un contacto directo con el paciente y el paciente, al tener obviamente un proceso de anestesia local, no puede referirnos dónde es el dolor. Entonces, la onda de choque va dirigida a la zona que duele, tiene dos mecanismos. Uno es, primero, comenzar en un barrido por toda la fascia plantar, que va aproximadamente entre 1000 y 1500 impulsos, y posteriormente ir directamente a los puntos dolorosos, entre 500 y 600 impulsos por punto doloroso. La única diferencia, sí, en lo que vendría siendo la onda de choque focal es que va a ser con un mecanismo de frecuencia mucho más lento y que obviamente es un poco más eficaz por la presión que genera en el tejido y el daño que genera en el tejido, potenciando una regeneración. En el caso de la onda de choque radial, simplemente vamos a trabajar con frecuencias un poco más rápidas y en este caso vamos a buscar hacer un barrido inicialmente y posteriormente sí también vamos a ir punto por punto. ¿Okay?
Diferencias que podemos utilizar en este caso y como son los intervalos, estos protocolos son los protocolos que se dictaron en el último Congreso y Certificación Internacional que fue en la ciudad de Valencia en el año 2024. Por eso los llevo a cotación porque es el deber ser del uso de ondas de choque. Sin embargo, cada especialista tiene su experiencia y cada quien debe tratar al paciente según lo que queremos buscar. En este caso, regeneración y manejo del dolor. En el caso de la onda de choque focal, tenemos una onda de frecuencia máxima que va entre 0.2 y 250 millijoules por milímetro cuadrado en un intervalo de 1 a 3 semanas. Esto es importante. La onda de choque no es un tratamiento de utilizar interdiario ni 3 veces por semana, no. Tenemos que dejar que el efecto fisiológico tiene un tiempo determinado para poder regenerar y no podemos tampoco avasallar el sistema celular porque si no, no vamos a tener ningún tipo de cambio anatómico, estructural y lo que vamos a generar es más daño. Eso es importante. Los impulsos, como ya digo, en el caso de la focal, vamos a ir directamente al punto doloroso, al punto que queremos regenerar en un impulso de aproximadamente 1500 a 2500 impulsos, en una frecuencia de 3 a 5 Hz. Recordemos que mientras menos Hz es una frecuencia mucho más rápida y a mayor Hz es una frecuencia un poco más lenta. ¿Okay? En el caso de utilizar ondas de presión radial, que es lo que comúnmente vemos en nuestros consultorios, la energía recomendada es a 4 bares de presión, un intervalo de 1 semana, es decir, se puede hacer una sesión por semana y esto repetirse hasta 5 sesiones. Una frecuencia de impulso de 6 a 10 Hz, ¿okay? Y una frecuencia de entre 2000 y a 3000 impactos. Yo siempre, como les digo, cuando uso ondas de choque de radial, yo utilizo primero un barrido para que el paciente vaya identificando lo que va a sentir con la onda de choque y posteriormente si me voy punto por punto de 500 en 500 hasta que el dolor vaya disminuyendo en plena terapia. La técnica, el paciente en decúbito prono, con los pies fuera de la camilla. Es importante que el operador esté bien ubicado para la comodidad del uso del transductor o de la pistola, en el caso de, dependiendo del equipo que tengamos. Cuando hablamos de epicondilitis, acá tenemos de igual forma un total de ondas, en el caso de la onda radial, de 5000. Yo siempre hago un barrido que va en todo el antebrazo de aproximadamente 1000 impulsos y posteriormente sí voy en el punto principal aproximadamente entre 3000 y 4000 impactos a nivel del epicóndilo en una intensidad de 1 a 3 bares de presión, una velocidad de 2 a 5 MHz y una frecuencia de 3 a 5 Hz. Se requiere de 1 a 3 sesiones dependiendo de la cronicidad y los cambios estructurales del tendón. Esto con una efectividad que puede ir de hasta 70 hasta un 95% de mejoría con respecto al dolor. En el caso de la onda de choque de presión focal, yo particularmente no la utilizo en pacientes con epicondilitis, pero sí está establecido que se puede utilizar, siempre recomendando lo mismo. Yo prefiero no colocar anestesia local porque obviamente el paciente no me va a dirigir hacia dónde tiene dolor o cuánto tiene de dolor. Okay, recordemos que podemos también lesionar a un paciente con este tipo de alternativas, entonces yo anestesia local no utilizo para este caso. En el caso de que el paciente no tolere la onda de choque, siempre soy partícipe de que ningún tipo de tratamiento debe hacerse cuando el paciente no lo desea, porque obviamente nunca pasa nada hasta que pasa. El total de ondas en este caso son de 3000 a una velocidad de 5 MHz. Podemos llegar hasta 10 MHz, una intensidad de 0.2 millijoules por milímetro cuadrado y se requiere que en muy pocas sesiones, sí, ciertamente los cambios son radicales. En el caso de la epicondilitis, recordemos que la profundidad de la onda de choque en este caso debe ser mucho más cercana en cuanto a los tejidos y el paciente tiene mejoría pronta entre 1 y 2 sesiones. Sin embargo, se pueden utilizar hasta 4 sesiones para la epicondilitis. Como todo, bueno, tenemos que llevar a hacer medicina basada en evidencia. Ahorita, los que tenemos la oportunidad de adquirir equipos de ondas de choque y de láser terapia de alta intensidad,
está dando muy buenos resultados. Realmente la combinación que debe ser siempre previa a la onda de choque de la terapia de alta intensidad, obviamente con protocolos que ya están estipulados para el mismo, y posteriormente aplicar la onda de choque. Importante, sí. Más allá de los resultados que esto genere, recordemos que cada paciente se individualiza, cada paciente va a reaccionar distinto. Siempre preguntar y llevar una historia clínica para poder determinar, por lo menos en el estadio de dolor, cuánto ha mejorado. Yo utilizo mucho la escala análoga del dolor y eso me puede dar una buena referencia en cuanto a la mejoría del paciente. Recordarle siempre al paciente que esto no es magia, que no va a tener resultados. Hay personas que sí, hay personas que no, dependiendo del umbral del dolor, pero sí este tipo de procedimientos no va a generar cambios de la noche a la mañana, pero sí por lo menos mejorar el dolor en un 50% desde la primera sesión de ondas de choque y en el caso de combinación de láser terapia de alta intensidad con ondas de choque. Protocolo recomendado por las casas comerciales de láser terapia y de ondas de choque es que primero se aplique un protocolo de aproximadamente 6 minutos, dependiendo de los watts y la profundidad que se utilice en láser terapia, pero siempre un protocolo de terapia del dolor. Se pueden repetir, incluso hay equipos que ya vienen predeterminados en lo que es terapia del dolor con láser terapia, que dura aproximadamente 1 minuto. Recordemos que podemos utilizar aproximadamente entre 2 y 3 para poder llegar a un protocolo de epicondilitis y posteriormente aplicar la onda de choque. Importante, y por lo que estamos acá, es preguntarnos cuándo usar AINES, cuando utilizamos ondas de choque o métodos regenerativos, pero sí, importante con la onda de choque, debemos suspender todo tipo de AINES 3 días antes de utilizar la onda de choque y mantener al paciente sin AINES hasta que termine el proceso regenerativo o por lo menos el tratamiento con ondas de choque, porque simple y sencillamente se cortan los factores de crecimiento. Obviamente no vamos a permitir a que la cascada inflamatoria estimule el proceso regenerativo y por ende no va a funcionar la onda de choque y vamos a tener un tratamiento que no va a ser nada eficaz. Muchas gracias. Gracias al doctor Ángel Núñez por su magnífica conferencia. Les recuerdo enviar las preguntas para hacer la respuesta al finalizar la conferencia, el webinar que estamos dando. El último conferencista es el doctor Carlos Cuenca. El doctor Carlos Cuenca es médico ortopedista y traumatólogo y especialista en cirugía de cadera, rodilla y pelvis y acetábulo, es decir, en reemplazos articulares de cadera y rodilla. El doctor Cuenca nos va a hablar sobre el manejo de patologías de cadera y rodilla. Con ustedes, el doctor Carlos Cuenca. Buenos días, agradezco como mis antecesores la invitación que nos ofrece Leti en este ciclo de conferencias y bueno, hoy para culminar tengo el manejo médico de patologías de cadera y rodilla, un tema bastante amplio, ¿verdad? Porque es un gran número de patologías que podemos identificar, tanto intraarticulares como extraarticulares. Entonces, quisiera hacer un resumen sobre el tema. El dolor de la cadera y la rodilla afecta a millones de personas en el mundo. Esto significa una disminución en la calidad de la vida y nosotros tenemos como principal objetivo aliviar este dolor. Siempre menciono que no es posible vivir con dolor.
mejorar la función articular y, por supuesto, prevenir y evitar la progresión de los daños articulares. Como siempre, es indispensable iniciar con una adecuada historia clínica, explorando cómo es el dolor. Tenemos que ver detenidamente al paciente cómo es el dolor, sobre todo en la cadera, que tenemos un amplio número de estructuras anatómicas que bien pueden ser de origen óseo, muscular, tendinoso, neurológico, vasculares. Bueno, y cada una de ellas puede identificar una patología. La rodilla se nos hace un poco más sencillo a todos los que entendemos esta articulación, porque podemos identificar más fácilmente estas patologías. Correcto examen físico, donde la movilidad articular nos da una aproximación diagnóstica bastante precisa y, por supuesto, identificar con las pruebas específicas cada una de estas patologías, por lo menos en la cadera, que tenemos una gran cantidad de patologías extraarticulares, de tejidos blandos que pueden simular como que fuesen otras etiopatogenias. Tenemos que hacer uso de los estudios de imágenes. No nos podemos olvidar que el primer estudio a realizar son las radiografías. Es indispensable. No podemos prescindir de ellas y saltar a estudios más avanzados, como el hecho de utilizar las resonancias magnéticas. Obvio que son estudios de los cuales podemos hacer uso y debemos hacer uso una vez que tengamos un diagnóstico inicial. Sobre las ecografías o ultrasonido, menciono que como ecosonografista también, que practico el área desde hace bastantes años, es indispensable el correcto y amplio manejo de la anatomía de estas dos articulaciones, porque si no, vamos a hacer un estudio que no va a tener ningún tipo de precisión y no vamos a poder sacarle provecho. Como la conferencia es el tratamiento médico de estas patologías, entonces tenemos que enfocarnos a buscar mejorar la calidad de vida de la persona que presenta un dolor desde el área médica. El sobrepeso es una entidad que afecta notoriamente a estas dos articulaciones de carga, aunado a defectos mecánicos, metabólicos, una gran cantidad de patologías que tenemos que hacer y evidenciar con precisión durante el examen físico y el interrogatorio al paciente. Debemos hacer uso de los ejercicios, tenemos que prevenir la hipotrofia muscular, tenemos que prevenir la hipomovilidad, sobre todo en estas dos articulaciones, como es cadera y rodilla. Es terrible tener hipomovilidad en estas articulaciones, ya que llevaría al paciente a una discapacidad bastante notoria. Y para evitar esto, también podemos hacer uso de las asistencias con bastones, rodilleras y la amplia cantidad de ortesis que existen en el mercado. Cuando vamos a hacer el tratamiento farmacológico de los dolores de la cadera y la rodilla, tenemos que identificar muy bien si el dolor es agudo o si es un dolor crónico, ese tiempo que tiene el paciente con el dolor y cuánto tiempo vamos a hacer nosotros uso en el caso de los analgésicos. Y hay que tener mucho en cuenta cuándo utilizar cada uno, si es un inhibidor de la ciclooxigenasa o un inhibidor de la COX-1 o un inhibidor de la COX-2, porque sabemos que la ciclooxigenasa cumple un papel importante dentro de la mucosa gastrointestinal y no podemos inhibirla sin pretender no causar algún otro tipo de lesión. Entonces, por eso es que últimamente se ha utilizado mucho en estos dolores que son crónicos los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, pero si tenemos un dolor en etapa aguda, obviamente podemos utilizar los inhibidores de la ciclooxigenasa 1 y añadir, en el caso de que tengamos que
prolongar el tratamiento. Bueno, no podemos decir que sean protectores de la mucosa gástrica, sino podemos utilizar inhibidores de la bomba de protones. Podemos hacer uso igualmente de los corticosteroides. Yo particularmente no los uso mucho ni cuando son por vía oral ni intraarticular. Los dejo como de última elección de acuerdo a la severidad que tenga la lesión. Okay, ya en estados muy avanzados en la osteoartrosis, osteoartritis, puedo hacer uso de los corticosteroides. En mi caso, yo lo hago de esa manera. Del ácido hialurónico y esto lo podemos usar por largo tiempo mientras el paciente se mantenga en un tratamiento médico o hasta conllevarlo al tratamiento quirúrgico. Como les dije, las inyecciones de corticosteroides es un alivio temporal. No podemos crear falsas expectativas que el corticosteroide en el caso intraarticular vaya a ser una panacea. Igualmente, los medicamentos Cisadoa, el ácido hialurónico, lo uso bastante intraarticular. Trato de utilizar estas nuevas presentaciones que ya tienen algunos años en el mercado, donde se utiliza una inyección intraarticular cada 4 o 6 meses y la sintomatología que presenta el paciente ha sido bastante controlada. Bloqueos nerviosos también los podemos utilizar, se los dejo más a los fisioterapistas, fisiatras, ellos saben manejarlos muy bien. También, como lo mencionó el doctor Saavedra, los parches y gel de capsaicina, en el caso por lo menos de dolores de la rodilla. No podemos pretender aliviar un dolor en la cadera intraarticular profundo con un parcho o con un gel. Obviamente no va a lograr profundizar lo suficiente hacia el sitio del dolor. Ahora, si tenemos en el caso de la cadera una trocanteritis, una bursitis trocantérica, obviamente ahí lo podemos usar con bastante precisión en aquellos pacientes que no poseen una gran masa adiposa. Bueno, en el caso de la rehabilitación y la fisioterapia, siempre tenemos que hacer uso de este recurso fisiátrico que en repetidas conferencias digo es la mano derecha de nosotros los traumatólogos. Sobre todo en estos casos de que el paciente va a estar por un periodo prolongado de tratamiento, tenemos que hacer uso del fisiatra para mantener la movilidad articular, fortalecimiento muscular y todo lo que pueda conllevar a que el paciente mantenga una articulación útil. Bueno, como conclusión, el dolor no podemos pretender manejarlo únicamente desde nuestro enfoque, tenemos que hacer uso de otras alternativas, combinaciones de tratamiento, la rehabilitación, y esto es un abordaje integral para obtener mayor beneficio y que el paciente pueda sentirse en plenitud de condiciones para continuar su vida diaria. Con esto concluyo y no me queda más que agradecer por su atención. .
Gracias al doctor Cuenca por la magnífica conferencia. Entonces vamos a entrar al ciclo de preguntas y respuestas. Ya hay varias preguntas. Esta es para el doctor Saavedra. Por favor, ¿cuánto tiempo después del... no, esta es para... la primera. La diferencia entre gabapectina y pregabalina. ¿Cuál es la experiencia? La gabapentina fue el primero de los fármacos análogos al GABA. Y el GABA fisiológicamente modula la respuesta tanto para el dolor como la respuesta neurológica en las convulsiones. La pregabalina es un fármaco más actual, modificado, con menos efectos colaterales y menor cantidad de dosis a administrar para obtener los mejores resultados. Yo pienso que la FDA en este caso tiene autorizados los dos, la gabapentina tiene solamente para convulsiones y síndromes dolorosos crónicos, mientras que la pregabalina, la FDA la tiene autorizada para un sinnúmero mayor de patologías dolorosas crónicas, incluso está autorizada en la fibromialgia. Como es un fármaco purificado, tiene menos efectos colaterales y se requieren menos dosis con menor cantidad de secuelas. Entonces, yo pienso que es mucho mejor el uso de la pregabalina en los momentos actuales y con menor cantidad de efectos colaterales. Esa es la diferencia. Gracias, doctor Saavedra. Y al doctor Núñez, ¿cuánto tiempo después del inicio de las sesiones de onda de choque se puede iniciar el tratamiento con AINES? Ok, bueno, recordemos que si lo que estamos buscando es mejorar el dolor con ondas de choque, se supone que no vamos a utilizar AINES después, a menos que el paciente refiera que no tuvo ningún tipo de mejoría. Obviamente utilizamos apenas terminemos el tratamiento. Yo siempre espero la respuesta del paciente, 1 o 2 semanas, y podemos comenzar con AINES nuevamente si el paciente no mejora. Pero ¿qué es lo importante acá? Porque siempre en medicina física y rehabilitación, como ya les comenté, nada es magia. Hay que cambiar el estilo de vida del paciente. Obviamente nuestras consultas en medicina física y rehabilitación tenemos que utilizarnos, valer de charlas educativas con el paciente, es decir, cómo dormir, en qué posición dormir, con qué tipo de almohadas dormir, cómo hacer al levantarse, qué tipo de ejercicio tiene que hacer al levantarse, qué actividad física debe hacer, las pausas activas a nivel laboral, si tiene medidas ergonómicas a nivel laboral, si silla ergonómica, distancia entre el computador. O sea, tenemos que cambiar el estilo de vida para que sea un complemento de las terapias que estamos haciendo. Entonces, el uso de AINES después del tratamiento con ondas de choque no debería ser útil en este caso si de verdad el paciente mejoró. Ahora, si no mejoró, hay que reevaluar al paciente, tener otra vez todo el número de imágenes diagnósticas, evaluación complementaria y definir entonces qué es lo que está pasando y por qué este paciente no mejora con ondas de choque. Gracias, el doctor Núñez. Y yo quiero recordarle que un 50% del éxito en la cirugía de ortopedia y traumatología y en cirugía de cirugía de la mano dependen de un buen manejo fisiátrico. Si nosotros no tenemos un buen equipo fisiátrico que se acompañe con la cirugía de que hacemos nosotros, podemos fracasar. Así que yo creo que es casi 50 y 50% del éxito tanto el manejo quirúrgico como el manejo fisiátrico. Y yo quiero recordarle y plantearle al doctor Núñez que yo soy paciente con una onda de choque o con fascitis plantar. Y después de haber pasado por las diferentes sesiones de tratamiento, al final coincidí con un especialista en onda de choque y me hice el tratamiento con onda de choque hasta el sol de hoy. Claro, yo continúo haciendo el ejercicio que aprendí en esos ejercicios que me llevaron, pero de verdad que yo tengo muy buena experiencia y me parece que son efectivas. Y en mis pacientes cuando puedo, yo los refiero directamente para tratamiento fisiátrico y después planteo la posibilidad de que pueda hacer onda de choque. Yo celebro mucho que tú tengas ese nuevo equipo que adquiriste y de verdad que yo creo que van a ser un éxito para toda la cirugía de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas en el auditorio, entonces quiero agradecer otra vez al Grupo Leti por habernos facilitado este ambiente para que podamos hacer este tipo de conferencias y creo que vienen 2 ciclos más. Ya les avisaremos cómo se van a realizar
para que al final tengamos un tremendo éxito y ya vamos a tener que buscar otro auditorio más grande y no el del laboratorio Leti, porque no va a caber la gente. Muchas gracias. Gracias, doctores. Para nosotros es un placer siempre apoyar la academia, estar con ustedes siempre. Estamos a la orden, nuestra plataforma y todas nuestras instalaciones para todos nuestros médicos. Recordarles que esta actividad está siendo grabada y será colgada en nuestro canal de YouTube en las próximas 72 horas para aquellos médicos que no pudieron asistir y que puedan estar conectados vía YouTube. Importante, dennos a seguir, activar las notificaciones para que les llegue inmediatamente cuando ya esté disponible. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su participación y esperamos entonces el segundo ciclo para que estemos atentos todos. Buenas tardes, buenos días, feliz fin de semana.